Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. En esta oportunidad con el capítulo 26 del Evangelio según Mateo. Lo invito para que se quede, me acompañe y compartamos juntos la palabra del Señor. Dice el capítulo 26, versículo 1 del Evangelio según Mateo. Y aconteció que cuando terminó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Sí? Jesús terminó de hablar, en otras palabras, y dijo a sus discípulos: sabéis que después de 2 días la Pascua llegará. Es decir, faltan 2 días en el Evangelio de Mateo para que llegue la Pascua. Faltan 2 días, podríamos hablar del martes o miércoles de Semana Santa. Y faltan 2 días para que la Pascua llegue. Dice, y el Hijo del Hombre será entregado. Recordemos que Jesús es entregado un jueves después de las 6 de la tarde. Y dice, el Hijo será entregado para ser crucificado. Jesús comienza a profetizar y a decir lo que acontecerá de acuerdo a lo que decía la palabra del Señor. Versículo 3, entonces se reunieron los sumos sacerdotes, eso ya en otro lado, y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote, del llamado Caifás. Caifás en ese momento era el sumo sacerdote. Se reúnen todos para hablar sobre el problema Jesús. Jesús se había convertido en un problema para el pueblo de Israel, un problema religioso, un problema que amenazaba con desestabilizar la religión tradicional del pueblo judío. Por lo tanto, Jesús era un problema, y el gran problema es que la gente creía en él y lo seguía. Como sucede con cualquier líder carismático que envuelve al pueblo, y el poder instalado en ese momento, el poder político, el poder religioso, se ve amenazado en ese momento. En este momento, el poder político no se veía muy amenazado por Jesús, pero el poder religioso ya se sentía amenazado por la persona de Jesús. Por eso, versículo 4, y decidieron a Jesús con engaño agarrar y matarlo. Es decir, a este hay que matarlo, porque este amenaza con la unidad religiosa del pueblo de Israel. Más decían, no en la fiesta, es decir, no en la Pascua, para que no se haga tumulto en el pueblo, porque mucha gente lo seguía, mucha gente creía en él, y aparte de los celos que ya existían por el gran líder religioso llamado Jesús, también había un descontento con su doctrina. Versículo 6, mas llegando Jesús a Betania. Jesús se dirige a Betania, eso también lo va a decir el evangelista Juan. Jesús se dirige a Betania, a casa de Simón el leproso. En el caso de, ahorita les menciono la cita, en el caso de Juan, dice que no fue a la casa de Simón el leproso, sino a la casa de Lázaro. Bueno, dos versiones interesantes. En eso dice, se le acercó una mujer que teniendo alabastro de perfume muy precioso y muy caro, lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba reclinado a la mesa. Aquí es donde yo explico en la parte inferior del texto leído, Juan 12, 1, 8. Tome nota. Ahí nos habla de que la casa era la de Lázaro, el que Jesús había resucitado, que eran 6 días antes de la Pascua, nos dice Juan, no 2, como lo dice Mateo, como lo dice también Marcos. Y la mujer, que aquí no menciona el nombre, Juan lo menciona, dice que se llamaba María, la hermana de Lázaro, una de las hermanas de Lázaro, el que Jesús resucitó. ¿Por qué diferencias entre un evangelio? Bueno, sabemos que los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pues tenían una especie de copia. Por ejemplo, se cree que Marcos es uno de los más viejos, de los 3 es el más viejo. De Marcos lo tomó Mateo, hizo una copia, porque todo lo de Marcos está en Mateo. Y viene Lucas y copia lo de Mateo, porque todo lo de Mateo está en Lucas.
Entonces se dice que se copió uno, luego el otro y luego el otro. Se fue como perfeccionando. En el caso de Juan, va por otro lado. Juan es un escritor que independientemente de las tres fuentes, incluso puede ser que no las conociera, él hizo su libro. Digámoslo así, en el pueblo, las versiones, los casos, los relatos, pues pueden diferir mucho. Unos pueden decir una cosa, otros pueden decir otra cosa, y realmente es un poco difícil que los detalles sean del todo perfectos. Entonces, aparentemente Juan puede haber sido pudo haber sido, es una posición muy subjetiva, uno de los más cercanos en cuanto al dato histórico. Recordemos que los evangelios no son libros históricos, porque ellos no le prestan mucha atención a la parte histórica. Si eran 6 días, si eran 2 días, si era la casa de Lázaro, si era la casa de Simón, cómo se llamaba la mujer, si se llamaba María, si era otra mujer, etc. La Biblia no le presta atención a esas cosas que son de índole histórico. Por eso la Biblia no es un libro histórico. Es histórico en el sentido de que nos transmite una parte de la historia, pero no se fija en los detalles como lo hacemos nosotros actualmente o como lo hacemos los occidentales, que nos fijamos en detalle por detalle, que esta costumbre la hemos heredado de los griegos, de ser detallistas, de tomar la historia de una manera casi perfecta, más en nuestros tiempos que todavía se ha afinado más la exactitud histórica. En aquel entonces pues no era tan importante eso, sino lo importante es que Jesús fue ungido por una mujer, eso sí sabemos, en casa de no sé quién, y quién era la mujer tal vez no se sabrá, pero sí queremos que conste que son dos relatos que mencionan datos históricos accidentales, digamos así, que pueden modificarse. La esencia es que Jesús fue ungido antes de su muerte. Eso para tenerlo en claro. Dice el versículo 8 del Evangelio según Mateo, dice, mas viendo los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Bueno, ellos ya habían sido concienciados sobre el mismo Jesús para ahorrar dinero y darle a los pobres. Pues ellos hicieron este reclamo al maestro. Es decir, esto es un desperdicio, esto es mucha plata, ¿por qué no la guardamos para dárselo a los pobres? Por ahí alguien dice que es que como Judas era uno de los encargados de la bolsa, pues él robaba. Bueno, eso puede ser un criterio real o puede ser un criterio subjetivo. Como dijimos, eso es una de las partes accidentales de la palabra de Dios. Dice, pues esto podía haberse vendido por mucho y dar a los pobres. En el versículo 10 dice, mas conociendo a Jesús le dijo, ¿por qué fatiga presentáis a la mujer? Es decir, ¿por qué la angustiáis? Dice, pues una obra buena hizo o trabajó en mí. ¿Verdad? Entonces, ella hizo algo bueno en mi vida, ¿verdad? ¿Por qué la fatigáis? Jesús ve esto como una preparación para su muerte. Es decir, algo así como cuando alguien dice, mire, yo siento que esto es una forma de que me está anunciando mi muerte, me está preparando. Esto lo envía el Padre, esto es un regalo de mi Dios, el Padre eterno, que envía a una mujer para que prepare mi cuerpo para la muerte. Y así, Jesús miraba todo desde una perspectiva de fe. No era, recordemos, Jesús no es un filósofo al estilo de Platón o de Aristóteles, sino que él es un religioso, un místico, digámoslo así, una persona que ve todo desde la perspectiva de la fe, un profeta al estilo de Jeremías, de Isaías, de Elías. Él lo mira de esa manera. Entonces ve a esa mujer como algo que el Padre le envía para prepararlo a él para la muerte. Es decir, es una señal más de que él va a morir por nosotros. En el versículo 11 dice, pues siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La justificación de Jesús. Es decir, si el Padre me envía esto, el Padre sabe. Es decir, ustedes pueden hacer caridad, tendrán mucho tiempo para hacer caridad, pero vean, yo voy a morir por ustedes. Estoy a punto de ser crucificado. Es una forma de decirles así. Dice, pues echando ella este perfume sobre mi cuerpo, para la sepultura me lo hizo. ¿Ve? Él está pensando en la muerte. Como hombre, porque Jesús es Dios hecho hombre, pues es obvio que él tenía cierto temor a la muerte, como todo ser humano tiene el temor a la muerte. Cuando Jesús se hace hombre, no se hace hombre
un hombre al estilo digamos así, de quién podríamos decir, de los semidioses griegos. No, no es ese tipo de Dios, sino que Jesús se hizo hombre, adquirió las características humanas y la tristeza, por eso llora, el cansancio, por eso se cansa, y aquí el temor a la muerte, un temor natural que tiene todo ser humano a morir, aunque él sabía que iba a resucitar y tenía mucha fe en eso, pero eso se dio en él. Dice, de cierto os digo que donde quiera que se anuncie este evangelio en todo el mundo, se hablará lo que está hecho para recuerdo de él. De hecho, pues, es obvio, este texto quedó en los evangelios como parte de la preparación, uno de los textos más importantes. Eso se ha cumplido a cabalidad, porque toda Semana Santa a nivel mundial, todas las iglesias cristianas, recordamos la muerte de Jesús y que se abre con esto, se abre con una preparación para la muerte de que él estaba vivo. En el versículo 14 viene y comienza, dice, entonces fue uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes. Fue a los sumos sacerdotes y veamos lo que pasa en el versículo 15. Y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Ellos le asignaron 30 platas, es decir, 30 monedas de plata. Viene Judas y va a entregar a Jesús. Ellos le asignan 30 monedas de plata. Y en el versículo 16 dice, desde entonces buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Aquí ya Judas comienza a buscar la manera de entregar a Jesús por la plata, pero hay muchas opiniones sobre por qué Judas lo entrega. Porque estaba interesado por la plata, le interesaba la plata, o realmente Judas estaba obligando a Jesús, porque Judas tal vez creía que Jesús era una especie de Mesías, al estilo de Sansón, al estilo de estos jueces que tuvo Israel, que venían y que tomaban el poder y dominaban el pueblo de Israel y lo liberaban del yugo romano. Puede ser que lo estaba obligando a hacer eso, pero realmente Jesús tenía una misión diferente, una misión de paz, una misión de amor, un modus vivendi, una revolución diferente a las revoluciones humanas. Era violenta, porque es una revolución violenta el llevar el amor, el llevar los valores a un mundo caído. Sin embargo, esta es la misión de Jesús que todavía nos ha conquistado, nos sigue conquistando y nos conquistará por muchos años más. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de este programa, esperando que nos acompañen en el próximo, donde vamos a hablar de la Cena del Señor. Que el Señor los bendiga a todos ricamente.